Hola Piscis, bienvenido al Elías Astral Tarot. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial de Piscis con mucho amor, con mucho cariño. Vamos a estar viendo mensaje angelical, salud, dinero, trabajo, amor. Piscis, recuerda que esto es una lectura totalmente general. Compleméntalo con tu signo lunar, ascendente, Venus o solar. Y gracias porque viéndonos apoyas un refugio de animalitos rescatados. Si tú quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario de descripción hay unos datos, allí te estaré esperando. Ok, abrimos tu lectura con el arcángel Uriel y hoy te dice lo siguiente. Querido Piscis, eres guiado hacia una mayor felicidad y plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Fíjate que es un mensaje bonito e importante, por lo cual yo te invito a que ya mismo hagas el siguiente decreto y escribas recibo mayor plenitud, ¿ok? O recibo plenitud, o me siento pleno o plena, ¿ok? Lo importante es que tú lo hagas con fe y vas a ver cómo atraes afortunadamente todo esto a tu vida. Mientras tú barajas mientras tú escribes, yo voy a ir barajando y preguntándole al horóscopo por tu economía y tu trabajo. Horóscopo Piscis. Ok, horóscopo Piscis. Piscis hoy. Vamos a ver qué nos dicen. Para tu trabajo. Esta es una carta de mensajes que te van a estar llegando, notificaciones respecto a temas laborales, cartas, sí, te van a estar notificando hacia algo. También esta carta representa que hay alguien en tu trabajo que tiene que decirte algo respecto a tu trabajo. Ahora vamos a ver qué es. Pero esta persona parece ser que no lo quiere o no lo puede o no lo sabe decir directamente y lo hace o a través de un email o a través de un oficio como tal o a través de una tercera persona. ¿Sí? Entonces te van a estar notificando acerca de algo del trabajo. Y al respecto de ello, el 9 de oros te dice que actúes con mucha prudencia, que no vayas a responder de una, sea bueno, sea malo. Respira, cuenta hasta 10, no te emociones de una, sino que tómate las cosas con bastante calma y pues como que no te vayas a apresurar a responder. Te dice que te sientas seguro de tu trabajo. Despedirte no te van a despedir. Puede ser que te hagan un llamado de atención o puede ser que haya ciertos como cambios o reajustes que te vayan a hacer respecto a tu puesto, pero la carta como tal te dice que te sientes seguro, que no vayas a estar como dudando o pensando malas cosas. No, tú tranqui. Respecto a temas de dinero en sí, veamos qué nos aconsejan estos días para mis Piscis. En temas de dinero. Y te dice, wow, son buenos tiempos para ahorrar, ¿verdad? También además de dinero te dicen que en estos días debes de cuidarte de resfriados, de infecciones. Sí, porque tu salud sí siento que merece prestarle un poquito de atención si has estado con algún tipo de dolencia. Estás como a tiempo, me dice el 8 de espadas, de prestarle atención a algo que realmente merece atención en cuanto a temas de salud. ¿Ok? En temas de dinero no toques tus ahorros. ¿Sí? No toques tus ahorros, por favor. O tus cesantías o tus cosas importantes. Números de la suerte para mis Piscis. Tenemos al 39, al 45, al 47
y al número 5, ¿ok? Entonces, son números con los cuales estoy segura que podrás tener muchísima suerte en los juegos de azar. Vamos a ver ahora mensaje para el amor, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo. Mensaje para el amor, Piscis amor. Recuerda que yo separo solteros y conexiones en el especial amor. Mi Piscis lindo, la carta de la estrella, la carta de la buena suerte. La estrella entra en la energía. El arcano 18 entra en tu energía de amor y me gusta porque se comienza a aclarar, comienza a traer más luz. Malos entendidos que hayan habido entre una persona importante para ti y tú, o que puedan haber pasado en estos días recientes, se comienzan a aclarar, ¿sí? Enojos, molestias, peleas, discusiones, comienzan como a resolverse, como que la energía vuelve a transparentarse, a colocarse en paz entre esa personita especial y tú, y de verdad que me encanta. Hay un tema y un malentendido que puede surgir en torno a una infidelidad, ¿sí? O a un error que tu persona probablemente conoció o cometió. Siento que es más como una confusión o que hubo o que puede haber. Entonces no le vayas a dar como mucha cuerda al tema porque realmente sí fue una especie de confusión, sí es una especie de malentendido. Y hay algo de base que debes trabajar, Piscis, con tu persona especial y es el tema de la comunicación de los sentimientos y de las dudas que hay, ¿verdad? Siento que se acerca una conversación importante entre ustedes dos y es una conversación donde, como te decía, se comienza a aclarar todo, ¿sí? Pero hay que saber las cosas, cómo decirlas y cómo preguntarlas. Eso te aconsejan muchísimo tus guías espirituales. Que cuides la manera mucho cómo le vas a preguntar si es que tienes dudas y que cuides la manera mucho cómo vas a responder si es que tu persona especial tiene dudas. Pero esa conversación que se acerca es necesaria, es importante y sobre todo es una conversación muy sanadora entre tu personita especial y tú. Sí hay cierta inseguridad y desconfianza, porque como te decía, esta es la carta de los amantes y de los errores, el 5 de oros. Así que hay un tema por allí que, aunque sea espinoso, aunque sea difícil, hay que sacarlo para poder aclararlo y sanarlo, ¿vale? Y eso va a ser en estos días, ¿vale? El oráculo te dice que tener algo bueno también implica a veces pagar un alto precio. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a
intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.